No sé si creas en las casualidades, pero déjame contarte algo que me cambió para siempre. Era una noche tranquila, una de esas en las que te sientes perdido, sin saber qué camino tomar. Encendí la lámpara de mi mesa y me quedé mirando un viejo libro que llevaba años sin abrir. Algo me decía que lo tomara. Cuando abrí sus páginas encontré una frase subrayada que decía, asterisco, confía en el camino, las señales siempre están ahí, solo debes verlas. Asterisco, mi corazón se aceleró. Esa frase describía exactamente cómo me sentía en ese momento. Desde ese día comencé a notar cosas extrañas, un pájaro que siempre se posaba en mi ventana, horas repetidas en el reloj, canciones que aparecían justo cuando necesitaba escucharlas. Al principio pensé que eran coincidencias, pero luego descubrí algo sorprendente. Eran señales. Mis guías espirituales estaban tratando de comunicarse conmigo. Hoy quiero enseñarte a identificar esas señales. Porque, créeme, no estás solo. Tus guías siempre están contigo susurrándote mensajes para que no pierdas tu rumbo. Te confieso algo, al principio no tenía idea de que las señales podían venir de tantas formas. Pensaba que todo era coincidencia. Pero poco a poco la vida me fue demostrando que los mensajes de los guías están ahí, esperando a que aprendamos a descifrarlos. Un día, mientras caminaba por la calle después de una reunión que no salió como esperaba, sentí una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. No era incómodo, pero sí curioso. Giré la cabeza y vi un grafiti en la pared. Decía, confía en el proceso. Me quedé parado ahí, mirándolo, mientras mi mente intentaba darle sentido. ¿Era solo un mensaje cualquiera o algo más? Esa frase me resonó profundamente porque, en ese momento, estaba dudando de cada paso que había dado en mi vida. Decidí tomarlo como una señal. Esa noche, mientras intentaba dormir, volví a pensar en el grafiti. ¿Cómo podía estar tan seguro de que no era solo mi imaginación jugando conmigo? Justo cuando estaba por descartarlo como una tontería, recordé otra experiencia que había tenido hacía meses. Fue en un viaje a la playa, cuando me sentía completamente perdido. Caminaba por la arena al atardecer, buscando algo de paz, cuando vi una pluma blanca frente a mí. Era tan perfecta, tan limpia, que parecía fuera de lugar en medio de todo aquello. Sentí una conexión extraña, como si esa pluma estuviera allí esperándome. No le di mucha importancia en el momento, pero más tarde descubrí que las plumas blancas son un símbolo común de los guías espirituales, un recordatorio de que no estamos solos. Desde entonces empecé a notar pequeños patrones. Un número que se repetía cada vez que miraba el reloj, 11 y 11. Una canción que aparecía en la radio justo cuando necesitaba escucharla. Incluso olores que me recordaban momentos felices de mi infancia, como el perfume de mi abuela, quien siempre decía que el universo susurra cuando estás dispuesto a escuchar. Una noche me animé a hablar con mis guías. No tenía idea de cómo hacerlo, así que simplemente cerré los ojos y dije en voz baja, si realmente están aquí, si realmente me están guiando, mándenme una señal clara. Al día siguiente, mientras revisaba mis mensajes, una amiga que no veía desde hacía años me escribió, no sé por qué, pero sentí que debía hablar contigo. ¿Estás bien? Esa fue la confirmación que necesitaba. Aprendí algo importante en ese momento, las señales no siempre llegan en el momento que esperas, pero llegan. Y a veces no son cosas externas, a veces son pensamientos, sensaciones o intuiciones tan fuertes que no puedes ignorarlas. Si alguna vez has sentido que algo te impulsa a tomar una decisión o a evitar un peligro, probablemente ya hayas recibido mensajes de tus guías, aunque no lo supieras. Ellos están ahí usando lo que sea necesario para comunicarse contigo, un pájaro en tu ventana, una llamada inesperada, o incluso ese sentimiento que aparece de la nada y que te dice, hazlo. Una de las señales más claras que recibí llegó en un momento crucial de mi vida. Había perdido mi empleo y sentía que todo se desmoronaba. Cada decisión que tomaba parecía llevarme a un callejón sin salida. Estaba agotado, frustrado y lleno de dudas sobre mi propósito. Una noche, después de otro día lleno de incertidumbre, salí a caminar para despejar mi mente. Mientras paseaba por mi vecindario, me llamó la atención una luz parpadeante en un letrero de neón. Decía, todo tiene un propósito. Me detuve frente a aquel letrero como si me hablara directamente. Era extraño, pero sentí una calidez en el pecho, una especie de paz que no había sentido en semanas.
Esa misma noche soñé que estaba en un bosque. Caminaba por un sendero cubierto de hojas, y aunque no había nadie más conmigo, sentía una presencia reconfortante. De repente un ciervo apareció frente a mí. Nos quedamos mirándonos por unos segundos antes de que girara y comenzara a caminar. Sin pensarlo, lo seguí. El ciervo me llevó hasta un claro donde un rayo de luz iluminaba un viejo libro en el suelo. Cuando me acerqué para tomarlo, desperté. El sueño me dejó una sensación de calma, pero también de curiosidad. Decidí buscar el significado del ciervo como símbolo espiritual, y lo que encontré me dejó sin palabras, representa guía, intuición y protección. Ese sueño no era solo un producto de mi mente, sino una respuesta a mis preocupaciones, un mensaje claro de que no estaba solo y que debía confiar en mi camino. A la mañana siguiente, mientras revisaba viejas cajas en casa, encontré un libro que ni siquiera recordaba haber comprado. Era un diario de reflexiones titulado Confía en tu viaje. Fue como si el universo me estuviera dando un empujón para empezar a escribir, para poner en palabras todo lo que estaba sintiendo y viviendo. Desde ese día, las señales se volvieron más claras. A veces eran pequeñas, como ver un arcoíris después de un día difícil, y otras eran tan contundentes que no podía ignorarlas. Como aquella vez que, mientras dudaba si aceptar un nuevo proyecto, una amiga me envió una frase por mensaje: el universo recompensa a los valientes. Esa misma frase estaba escrita en una nota adhesiva que encontré en un café esa tarde. Esas coincidencias comenzaron a tejer un mapa, un camino que, aunque no siempre entendía de inmediato, siempre terminaba llevándome a donde debía estar. Recuerdo otra señal inolvidable. Había empezado a meditar por las noches y una vez, después de pedir claridad sobre una decisión, tuve una sensación muy extraña. Cerré los ojos y vi un colibrí. No en mi mente, sino tan claro como si estuviera frente a mí. Al día siguiente, mientras caminaba por el parque, un colibrí real apareció, revoloteando a mi alrededor. Esa experiencia me dio el valor de tomar la decisión que estaba evitando. Y aunque al principio no sabía si era la correcta, con el tiempo me di cuenta de que fue lo mejor que pude haber hecho. A lo largo de este camino aprendí que las señales no solo te guían, también te recuerdan que eres parte de algo más grande, algo que no siempre entendemos, pero que siempre está ahí para sostenernos. Nunca pensé que llegaría a experimentar algo tan directo como escuchar a mis guías. Hasta entonces las señales siempre habían sido sutiles, un número, un símbolo, un encuentro inesperado. Pero aquella noche todo cambió. Había tenido un día especialmente difícil. Las dudas sobre mi futuro seguían pesándome, y aunque intentaba mantenerme positivo, parecía que cada puerta que tocaba se cerraba en mi cara. Esa noche, con el corazón pesado, me senté en el balcón de mi casa. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y el silencio de la noche era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Dejé que las lágrimas fluyeran. No sabía qué más hacer. Entre sollozos susurré al aire: si de verdad están ahí, si realmente hay algo o alguien guiándome, por favor, necesito una respuesta clara. No puedo más. En ese momento ocurrió algo que nunca olvidaré. Una brisa cálida me envolvió como si alguien me hubiera cubierto con una manta invisible. Cerré los ojos y en medio de ese silencio, escuché una voz. No era una voz como la que tú o yo usamos para hablar. Era más bien un pensamiento claro, pero que no provenía de mí. Decía: confía. Ya estás en el camino. Solo da un paso más. Abrí los ojos de golpe, el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, pero todo seguía igual, las estrellas brillaban, la brisa seguía acariciándome, y el mundo permanecía en calma. Pero yo no estaba igual. Había algo diferente dentro de mí. Esa voz no me dio una solución inmediata ni me dijo qué hacer exactamente, pero de alguna manera, esas palabras eran justo lo que necesitaba. Era como si hubieran encendido una pequeña chispa en mi interior, suficiente para seguir avanzando. Al día siguiente decidí hacer algo que llevaba semanas postergando: aplicar para un programa de mentoría que me daba pánico intentar, porque creía que no era lo suficientemente bueno. Aunque dudaba, recordé las palabras de la noche anterior y me dije: confía. Da un paso más. La semana siguiente recibí una llamada que cambió mi vida: había sido aceptado en el programa. Pero lo más curioso no fue eso, sino que la persona que me entrevistó terminó diciéndome algo que me dejó helado: sabemos que dar este paso puede ser difícil,
pero lo importante es que confiaste en ti. Ese es el primer gran paso. Sentí que esas palabras cerraban el círculo, como si el universo estuviera confirmándome que estaba exactamente donde debía estar. Desde entonces mi relación con mis guías se volvió más cercana. Ya no dudo tanto de las señales, ni me pregunto si todo es producto de mi imaginación. Ahora sé que esas pequeñas coincidencias, esos pensamientos que aparecen de la nada y esas voces que susurran en momentos de calma, son la forma en que ellos me recuerdan que nunca estoy solo. Después de aquella noche en el balcón, algo dentro de mí cambió. Sentí que la vida me estaba hablando, pero también me daba miedo. ¿Qué pasaría si volvía a escuchar esa voz? ¿Y si la ignoraba? Las señales estaban ahí, pero todavía me costaba confiar por completo. Unos días después, ocurrió algo que marcó un antes y un después en mi vida. Había salido temprano por la mañana para caminar por un sendero cercano a mi casa. El aire estaba fresco y aunque intentaba despejar mi mente, una sensación de inquietud no me dejaba en paz. Parecía como si mi corazón supiera que algo estaba por suceder. Mientras avanzaba, noté una pluma blanca en el suelo, idéntica a la que había encontrado en la playa meses atrás. Me agaché a recogerla y en ese momento sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Era como si el tiempo se detuviera. Un fuerte viento sopló de repente y cuando levanté la mirada, vi algo que me dejó paralizado, un ciervo, de pie, al otro lado del sendero. Sus ojos oscuros me miraban con una intensidad que no puedo describir. No era solo un animal, había algo más en él, algo profundo y antiguo, como si pudiera ver a través de mí. En ese instante sentí una ola de emociones abrumadoras, tristeza, alegría, esperanza, miedo. Era como si toda mi vida estuviera siendo puesta frente a mí, expuesta y desnuda. Quería llorar, gritar, pero no podía moverme. De repente lo escuché otra vez. Esa voz. Pero esta vez no era un susurro, era fuerte y clara, resonando dentro de mí como un eco: no temas. Todo esto es parte de tu viaje. Sigue adelante. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Me sentía pequeño y al mismo tiempo parte de algo inmenso. No podía explicarlo, pero sabía que ese momento, ese lugar y esa conexión, eran un regalo. El ciervo permaneció inmóvil unos segundos más, como si esperara a que yo comprendiera algo. Luego, sin prisa, se giró y desapareció entre los árboles. Volví a casa con el corazón lleno de emociones que no sabía cómo procesar. Me senté en el sofá mirando la pluma blanca en mis manos, y me di cuenta de algo importante: toda mi vida había estado buscando respuestas afuera, cuando en realidad, siempre habían estado dentro de mí. Esa noche soñé nuevamente con el bosque. Pero esta vez no estaba solo. Sentí la presencia de algo cálido, algo que me protegía. En el sueño seguí el sendero iluminado por la luz de la luna, y aunque no podía ver claramente quién estaba a mi lado, sabía que eran ellos mis guías. Cuando desperté no tenía todas las respuestas, pero sí una certeza: no estaba solo. Y lo más importante, nunca lo había estado. Después de ese día en el sendero comencé a notar algo diferente en mi vida. Las señales ya no eran solo coincidencias, eran un flujo constante de comunicación, como si un velo invisible se hubiera levantado. Pero lo que ocurrió a continuación fue más profundo, más intenso, y cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Todo sucedió durante una meditación. Era una práctica que había empezado a incluir en mi rutina diaria, un momento para conectar conmigo mismo y tratar de escuchar, sin expectativas. Aquella noche apagué las luces, encendí una vela y cerré los ojos. Al principio, todo era calma, mi respiración, los latidos de mi corazón, el silencio. Pero luego algo cambió. Sentí como si la habitación se llenara de una presencia. No era algo que pudiera ver con mis ojos, pero lo sentía en cada fibra de mi ser. Era cálido, envolvente, como si una fuerza invisible me abrazara. De repente en mi mente apareció una imagen: estaba en un campo inmenso, rodeado de flores que se mecían suavemente al viento. A lo lejos vi una figura. Al principio era solo una silueta, pero a medida que se acercaba, comencé a distinguir más detalles. Era una mujer, vestida con una túnica blanca que parecía brillar. Su rostro era sereno, y sus ojos irradiaban una luz que me llenó de paz. Cuando llegó a mí, no habló con palabras, pero de alguna manera entendí su mensaje. Sentí que me decía: todo lo que buscas ya está dentro de ti.
Confía en el amor, en la luz y en el camino que has elegido. No estás solo, nunca lo has estado. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando abrí los ojos, las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud. Por primera vez en mi vida me sentía completo. Esa experiencia fue el comienzo de una conexión mucho más profunda. Las señales dejaron de ser externas y comenzaron a manifestarse también en mi interior, en mis pensamientos, en mi intuición. Ya no tenía que buscar respuestas desesperadamente, las respuestas llegaban cuando las necesitaba, de formas que no siempre podía prever, pero que siempre eran perfectas. Poco después ocurrió algo que reafirmó todo lo que había vivido. Estaba en un pequeño pueblo participando en un retiro espiritual al que me invitaron. Una noche, durante una caminata bajo las estrellas, vi a un anciano sentado junto a una fogata. Había algo magnético en él, algo que me hizo acercarme sin dudar. Nos sentamos en silencio por un rato, mirando las llamas. Luego, sin que yo dijera nada, el anciano habló: a veces, buscamos afuera lo que siempre ha estado dentro. Los guías no te dirán qué hacer, pero siempre te mostrarán el camino. Tu tarea es confiar. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Cómo podía saber lo que había estado pasando por mi mente? ¿Cómo podía poner en palabras exactamente lo que necesitaba escuchar? Antes de irme, el anciano me dio algo, una pequeña piedra blanca, lisa y fría al tacto. Me dijo: cuando dudes, sosténla. No es la piedra la que tiene poder, eres tú. Esto es solo un recordatorio. Desde entonces, llevo esa piedra conmigo a todos lados. No porque crea que tenga algún poder mágico, sino porque es un símbolo de todo lo que he aprendido, la conexión con mis guías, la confianza en el proceso y la certeza de que nunca estoy solo. Cuando vi a aquella mujer en mi meditación, su presencia era tan vívida que sentí que estaba en un lugar real, más allá de mi mente. Su túnica no era solo blanca, era como si estuviera hecha de luz pura, que pulsaba suavemente con cada palabra que ella no decía, pero que yo entendía con claridad. En su rostro no había una sola línea de preocupación, ni rastro de tiempo. Era como si en ella estuvieran contenidas todas las respuestas que alguna vez busqué. Me miraba con ternura, como si supiera exactamente quién era yo, no la versión que mostraba al mundo, sino mi verdadero ser, el que yo mismo apenas estaba comenzando a conocer. Ella extendió su mano hacia mí, y aunque no me tocó físicamente, sentí una calidez que comenzó en mi pecho y se expandió por todo mi cuerpo. Fue un amor tan puro, tan incondicional, que no pude evitar llorar. No lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo, como si todo el peso que había llevado durante años se desvaneciera en ese instante. Fue entonces cuando lo entendí: ese campo, esas flores, esa figura, no eran un lugar externo. Era una representación de mi propio ser, de mi conexión con lo divino, con mis guías. Y ella, esa mujer de luz, era una manifestación de todo lo que me cuidaba y guiaba desde que nací. Días después, en aquel retiro espiritual, encontré al anciano junto a la fogata. No fue casualidad, lo sentí en cuanto lo vi. Parecía estar esperándome, como si supiera que yo iba a pasar por allí. Tenía una mirada profunda, llena de sabiduría, como si cada arruga en su rostro contara una historia. No dijo nada al principio, simplemente me invitó a sentarme con un gesto de su mano. El fuego danzaba entre nosotros, y el silencio era cómodo, como si no hicieran falta palabras. Pero cuando él habló, sus palabras parecían venir de un lugar más allá de este mundo. «Has sentido la luz, ¿verdad?», me dijo, mirándome directamente a los ojos. Me quedé paralizado. ¿Cómo podía saberlo? Mi meditación, la mujer de luz, el campo. Nadie lo sabía, ni siquiera lo había mencionado en el retiro. Él sonrió como si entendiera mi asombro. No necesitas explicarlo. Todos llevamos esa conexión dentro. Pero no todos están listos para verla. Tú lo estabas. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Le conté mi experiencia, lo que había visto, lo que había sentido, y él asintió, escuchando con paciencia. Cuando terminé, tomó algo de su bolsillo, una pequeña piedra blanca. La colocó en mi mano y me la cerró con suavidad. No es la piedra la que te guía, dijo con voz pausada. Es un recordatorio de lo que ya sabes, de lo que siempre ha estado contigo. En los momentos de duda, cuando sientas que el camino se oscurece, toma esto y recuerda quién eres. Recuerda que nunca estás solo.
Me quedé mirándolo intentando encontrar palabras para agradecerle, pero él levantó una mano, como si me dijera que no hacía falta. Antes de que pudiera reaccionar, se levantó y se perdió entre las sombras de la noche. Cuando volví al campamento me senté en mi cama mirando aquella piedra. Era suave, fría al tacto, pero emanaba una energía que no podía describir. Desde entonces la llevo conmigo siempre. No porque crea que es mágica, sino porque representa todo lo que he aprendido, la conexión con mis guías, la confianza en el proceso y el amor incondicional que siempre está presente, incluso cuando no podemos verlo. Ese encuentro marcó un punto de inflexión. Ya no veía las señales como algo ajeno, sino como parte de un lenguaje que siempre había estado ahí, esperando que aprendiera a escucharlo. Mi relación con mis guías se volvió más íntima, más fluida. Y sobre todo comencé a confiar en mí mismo de una forma que nunca antes había hecho. En el próximo capítulo quiero contarte cómo esa confianza me llevó a enfrentar uno de los desafíos más grandes de mi vida, y cómo mis guías me ayudaron a encontrar la fortaleza que no sabía que tenía. Con el paso de los días comencé a sentir que las señales ya no eran solo guías suaves, sino que se convertían en desafíos. Era como si el universo me estuviera llevando por un camino cada vez más profundo, y cada paso me pedía más confianza en lo desconocido. Pero ninguno de esos desafíos se comparó al que me esperaba. Todo comenzó cuando decidí tomar una gran decisión en mi vida, dejar mi zona de confort y dar un giro radical a mi carrera profesional. Había estado trabajando en el mismo lugar durante años, pero sentía que había llegado al límite de lo que podía aprender allí. Sin embargo, el miedo al fracaso me paralizaba. No estaba seguro de si debía dar ese salto o quedarme donde estaba, protegido y cómodo, pero estancado. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, una sensación extraña se apoderó de mí. Era una mezcla de ansiedad y emoción, como si todo a mi alrededor estuviera hablándome, diciéndome que ya era hora. Pero mi mente racional comenzaba a llenar de dudas, preguntas como, ¿y si no es lo que esperas? ¿Y si fallas? ¿Y si pierdes todo lo que has construido? En medio de mis pensamientos, mi mirada se detuvo en un mural en la pared de un edificio cercano. Estaba lleno de colores vibrantes y en el centro se leía una frase, el salto más grande que puedes dar es el que te asusta. Fue como si una chispa se encendiera dentro de mí. Esa frase resonó tan profundamente que por un momento, todo lo demás desapareció. Cerré los ojos por un instante y me di cuenta de que esa era la señal. No podía seguir viviendo con miedo. Debía dar el paso, aunque no tuviera todas las respuestas, aunque no supiera qué me esperaba del otro lado. Esa noche antes de dormir, tomé la piedra blanca que el anciano me había dado y la sostuve entre mis manos. Cerré los ojos y me dejé llevar. La voz de mis guías, esa voz que ya conocía bien, apareció en mi mente, el miedo es solo un reflejo del cambio. Atrévete a dar el salto. Estamos contigo. Cuando me desperté al día siguiente no tenía todas las respuestas, pero sí la determinación de actuar. En lugar de quedarme paralizado por la incertidumbre, decidí dar el primer paso. Envié la solicitud para un nuevo proyecto, un proyecto que me desafiaba y me sacaba de mi zona de confort. Fue una decisión que me aterraba, pero también sentía que era lo que debía hacer. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una respuesta. Al principio me sentí abrumado, no solo porque había tomado una decisión tan grande, sino porque esa respuesta significaba un cambio radical en mi vida. Había sido aceptado en el proyecto, pero más que la aceptación en sí, lo que me impactó fue el cómo. El día que recibí la noticia, estaba en mi oficina, sentado frente a la computadora, cuando una notificación llegó al correo. Al abrirla, leí las palabras que nunca imaginé ver: felicidades, has sido seleccionado para el programa. Tu pasión y tu visión nos impresionaron profundamente. En ese instante todo cobró sentido. Las señales, las coincidencias, la voz de mis guías, todo estaba alineado. El universo no me estaba dejando solo en mis decisiones, me estaba empujando, guiándome hacia algo más grande. Algo que no podía ver en ese momento, pero que confiaba profundamente que era el siguiente paso en mi viaje. Ese fue el momento en que entendí que no se trataba solo de la búsqueda de señales, sino de la confianza en la energía que guía nuestras vidas. De hecho, las señales son solo un recordatorio de que el camino está ahí, incluso cuando no lo vemos con claridad. Mientras me sumergía en este nuevo proyecto, me encontré con desafíos que me hicieron cuestionar mi propia capacidad. Hubo momentos de frustración, momentos en los que me sentía pequeño, perdido.
Pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba la piedra blanca que llevaba siempre conmigo y las palabras de mis guías. La confianza no viene de no tener miedo, sino de saber que a pesar de él, vas a seguir adelante. Así que seguí. Cada paso, aunque temeroso, me llevó a una nueva comprensión de mí mismo y de mi capacidad para superar obstáculos. Fue en esos momentos de dificultad cuando la verdadera magia sucedió. Cuando las señales dejaron de ser solo palabras o imágenes, y se convirtieron en la fuerza interior que me empujaba hacia el éxito. Después de haber dado ese gran paso en mi vida y ver cómo todo comenzaba a tomar forma, me di cuenta de algo fundamental: había llegado el momento de compartir lo que había aprendido con los demás. No solo para que ellos pudieran encontrar sus propias señales y guías, sino también para enseñarles a confiar en su propio camino. El proceso de ayudar a otros me mostró, más allá de lo que esperaba, cuán transformador es el acto de compartir sabiduría. Todo comenzó de manera inesperada. Había estado trabajando en mi nuevo proyecto durante meses, cuando una amiga cercana, Laura, me pidió que la ayudara con algo. Estaba pasando por una etapa difícil en su vida, su trabajo, sus relaciones y su propia autoestima estaban en crisis. Sentía que no había señales claras en su vida, y me preguntaba si alguna vez encontraría el camino adecuado. Recuerdo exactamente lo que me dijo esa noche mientras tomábamos café: ¿cómo sabes cuándo es el momento de dar el paso? ¿Cómo sabes si las señales son reales o solo algo que te imaginas? Esas palabras me golpearon de lleno, porque en ese mismo momento comprendí que muchas de las dudas y miedos que yo mismo había tenido, también estaban presentes en ella. El proceso de encontrar y reconocer las señales no solo tenía que ver con la intuición, sino con la confianza profunda en uno mismo y en el proceso que la vida te propone. Entonces decidí ayudarla a descubrir ese camino por ella misma. Le pedí que se sentara conmigo, que cerrara los ojos y comenzara a respirar profundamente, mientras yo le contaba algunas de las técnicas que había aprendido: cómo conectar con sus guías, cómo pedir señales claras, cómo confiar en sus corazonadas. Le expliqué que las respuestas no siempre llegarían de inmediato, pero que lo importante era la práctica constante y la paciencia. El primer paso era sencillo: confía en lo que sientes, incluso si parece ir contra la lógica. Las señales no siempre serán evidentes. A veces vendrán en formas inesperadas: una conversación, un sueño, un pensamiento repentino. Tu tarea es estar abierto. A medida que pasaron los días, Laura comenzó a compartir conmigo sus experiencias. Primero, le costaba distinguir si estaba interpretando bien las señales. Un día, mientras paseábamos por el parque, vio una mariposa de un color vibrante que volaba alrededor de ella, y sintió una pequeña oleada de paz. Es solo una mariposa, pensó al principio. Pero de alguna forma, algo dentro de ella le dijo que debía ser importante. Recordó mis palabras, respiró hondo y decidió seguir adelante con la intuición de que la mariposa era una señal de que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, Laura comenzó a sentirse más conectada consigo misma y con su intuición. Las señales ya no eran algo incierto, sino una forma de vida, algo que ya no podía ignorar. A medida que se sentía más confiada, comenzó a tomar decisiones más arriesgadas, pero con una sensación de seguridad que antes no poseía. Pero enseñar no solo se trataba de dar consejos o palabras de aliento. Lo que realmente me hizo comprender la profundidad del proceso fue lo que experimenté al observar cómo Laura se transformaba. Cada vez que ella tomaba una decisión basada en una señal, comenzaba a irradiar una luz nueva, un brillo de confianza que antes no tenía. Vi cómo esa energía se expandía a su alrededor, tocando no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Poco a poco me di cuenta de que enseñar a otros no era solo transmitir conocimiento. Era, sobre todo, ser testigo de su crecimiento. Ayudar a las personas a reconocer sus propias señales era como ayudar a que sus almas florecieran, mostrándoles el poder que ya tenían dentro, el poder de escuchar y seguir la voz interior que todos tenemos. Una vez, Laura me miró y dijo: nunca imaginé que las señales podrían ser tan claras. Lo más sorprendente es cómo, cuando te abres a ellas, las respuestas empiezan a llegar. Antes pensaba que las señales no existían, o que solo eran cosas que me inventaba. Ahora sé que están ahí, siempre han estado. Fue en ese momento cuando comprendí que enseñar es un proceso mutuo. No solo estaba ayudando a Laura, sino que ella me estaba enseñando a mí también. Al compartir mis experiencias, al explicarle cómo confiar en su intuición, yo también fortalecía mi propia conexión con mis guías.
Era un intercambio de energía, de amor, de confianza. Poco después otros comenzaron a acercarse a mí, pidiendo consejo sobre sus propias búsquedas de señales. Lo que comenzó como una conversación con una amiga se transformó en un pequeño grupo de personas que se sentían atraídas por la idea de descubrir su propio camino espiritual. Empecé a organizar pequeños encuentros donde compartíamos nuestras experiencias, meditábamos juntos y enseñábamos técnicas para escuchar las señales de nuestros guías. Las conversaciones fluían con naturalidad, y cada uno de los participantes comenzaba a compartir sus propias historias de cómo las señales se presentaban en sus vidas. Me di cuenta de algo crucial: no importa cuán diferentes sean nuestras experiencias, todos tenemos la capacidad de conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Las señales no son solo para unos pocos elegidos, son para todos. Y cada vez que ayudaba a alguien a reconocer sus señales, sentía que algo profundo se despertaba en mi interior. Esa sensación de unidad, de estar todos conectados, era un recordatorio constante de que no solo somos parte de algo más grande, sino que somos los creadores de nuestras propias vidas. El proceso de enseñar a otros sobre cómo reconocer y seguir las señales espirituales fue transformador, no solo para los que asistían a mis encuentros, sino también para mí. Empecé a ver patrones, entendí que las señales no solo servían para orientarnos en el camino, sino que también eran herramientas poderosas para sanar heridas emocionales profundas que muchas personas ni siquiera sabían que tenían. Uno de los momentos más reveladores de mi viaje como guía fue cuando Marta, una mujer que había estado viniendo a mis sesiones durante algunas semanas, compartió una experiencia profundamente personal. Marta había estado lidiando con una tristeza persistente, una sensación de vacío que no lograba llenar, a pesar de sus esfuerzos por mejorar su vida profesional y personal. Ella sentía que algo le faltaba, pero no sabía qué. Durante una meditación grupal, había decidido abrirse completamente a las señales, permitiendo que su intuición la guiara. Esa noche, mientras estábamos en un círculo, Marta comenzó a compartir su experiencia. Estaba en casa, sola, después de nuestra sesión de hoy. Decidí ir a caminar por el parque para despejar mi mente, pero algo dentro de mí me decía que debía ir al lago cerca de allí. No lo entendía, pero seguí esa sensación. Cuando llegué al lago, vi un pato nadando tranquilamente. Algo me dijo que me acercara más, y cuando lo hice, noté que en el agua había una hoja flotando, movida suavemente por la corriente. En ese momento sentí una paz tan profunda, como si el agua y el viento me estuvieran diciendo que todo lo que tenía que hacer era dejar ir, soltar mis cargas, mis miedos. Marta se quedó en silencio por un momento, y todos en el círculo sentimos la profundidad de sus palabras. Era como si ese pato o esa hoja fueran mucho más que una simple imagen, eran la manifestación de todo lo que Marta necesitaba entender sobre sí misma. Le pedí que profundizara en lo que sentía, que se permitiera explorar esa sensación de paz. La hoja flotando, le dije, es un símbolo. El agua te está mostrando cómo puedes dejar ir lo que ya no te sirve, cómo puedes soltar el peso del pasado. A medida que Marta hablaba más sobre lo que había sentido, entendí que las señales no solo son un medio para guiarnos en decisiones futuras, sino que también nos hablan de lo que necesitamos sanar. El lago, con su calma y fluidez, estaba invitando a Marta a dejar atrás las emociones reprimidas, la tristeza y los miedos que la habían acompañado durante años. Después de esa experiencia, comencé a ver de una manera diferente cómo las señales no solo indicaban el camino a seguir, sino que también podían ser catalizadores para liberar traumas emocionales. Las señales llegaban en momentos de dolor, en situaciones donde las personas necesitaban una guía para sanar, y me di cuenta de que no solo debían ser vistas como simples coincidencias, sino como herramientas de transformación profunda. En las sesiones posteriores, pedí a cada miembro del grupo que se abriera completamente a las señales, no solo para recibir dirección, sino también para descubrir que necesitaban sanar. Comenzamos a trabajar con prácticas de meditación y visualización, donde los participantes pedían a sus guías que les mostraran lo que debía ser liberado, lo que ya no les servía. Las señales que recibían comenzaban a revelar patrones de dolor, recuerdos no sanados, y heridas que habían estado ocultas por años. Una noche, durante una de estas sesiones, un hombre llamado Javier compartió algo que me tocó profundamente. Javier había estado luchando contra la ansiedad desde su adolescencia y nunca había podido encontrar una forma de sanar por completo. Mientras meditaba, visualizó un árbol seco sin hojas en el centro de un campo vacío. Sintió que ese árbol representaba su vida en ese momento, seco, sin vitalidad. Pero entonces la visión cambió.
El árbol comenzó a sanar, a florecer, a llenarse de hojas verdes. La energía de la tierra lo nutría, y él sintió que estaba conectado a algo mucho más grande que él. Cuando Javier abrió los ojos, sus palabras fueron simples, pero llenas de poder. Sentí como si algo dentro de mí se hubiera desbloqueado. El árbol me mostró que no estoy roto, que aún puedo crecer, que siempre he tenido la fuerza dentro de mí. Para Javier, esa visión fue un acto de sanación profunda. La señal del árbol seco transformándose en un árbol frondoso representaba su capacidad de sanar, de volver a conectarse con su propio poder interior. Entendió que aunque su ansiedad era una parte de él, no tenía que definirlo ni controlarlo. Esa noche su perspectiva cambió por completo. Lo que sucedió después fue algo que nunca imaginé. Al enseñar a otros a identificar sus señales y a usarlas para sanar, también me estaba sanando a mí mismo. Cada vez que guiaba a alguien a través de su proceso de reconocimiento de señales, me encontraba más en paz conmigo mismo, más conectado con mis propios guías. Un día, mientras guiaba una meditación grupal, algo profundamente significativo ocurrió. Al cerrar los ojos sentí una energía que nunca antes había experimentado, una conexión profunda con todos los participantes. Era como si nuestras almas se entrelazaran, como si estuviéramos compartiendo un espacio de sanación colectiva. Fue entonces cuando entendí algo esencial: las señales no solo tienen el poder de sanar a nivel individual, sino que, cuando las compartimos, se convierten en una fuerza poderosa para la sanación colectiva. Al abrir el corazón a las señales, estamos creando un espacio donde todos, juntos, podemos sanar, crecer y evolucionar. El proceso de enseñar a otros me mostró que la sanación es un viaje, no un destino. Las señales espirituales son solo un medio, pero el verdadero trabajo está en el compromiso con uno mismo, en la voluntad de sanar, de liberar lo que ya no sirve, y de abrirse al amor y la paz interior. A medida que fui guiando a más personas en este camino, comprendí que la verdadera magia no está solo en las señales, sino en el despertar de nuestra propia capacidad para sanar. Cada señal, cada mensaje es un recordatorio de que estamos en el camino correcto, de que aunque no siempre lo veamos, nunca estamos solos en nuestro proceso de transformación. A medida que fui guiando a más personas en su camino hacia la sanación, me di cuenta de algo fundamental: las señales no solo nos ayudan a encontrar dirección, sino que también son una puerta hacia la curación de heridas emocionales profundas que a menudo ni siquiera sabemos que existen. En muchos de mis encuentros, las personas comenzaban a compartir sus historias personales, sus traumas, sus miedos. No era solo el deseo de encontrar respuestas lo que las unía, sino el anhelo profundo de liberarse de esas cargas que las habían acompañado por tanto tiempo. Uno de los casos que más me impactó fue el de Isabel, una mujer que había sufrido una gran pérdida años atrás: la muerte de su madre. Aunque parecía haber aceptado la partida de su madre, la tristeza y la culpa seguían presentes, ocultas en lo más profundo de su ser. Isabel me confesó en una sesión que, a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, sentía que no podía liberarse de una sombra de dolor constante que la acompañaba, como una pesada capa que no podía quitarse. Isabel vino a una de mis meditaciones grupales con la esperanza de encontrar algo que le permitiera cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. Durante la meditación, les pedí a todos que visualizaran una escena, una situación, un lugar o un ser que los ayudara a conectar con sus emociones más profundas, y que estuvieran dispuestos a recibir cualquier mensaje que sus guías les enviaran. Al cerrar los ojos, Isabel se sumergió en un silencio profundo. Pasaron unos minutos y, cuando abrió los ojos, me miró con una expresión que no había visto antes, una mezcla de sorpresa, alivio y asombro. «Vi a mi madre», dijo, su voz temblorosa, pero no la vi como la veía cuando murió, sino como una versión de ella misma que nunca había visto. Estaba radiante, llena de luz, y me miraba con una sonrisa tan tranquila, como si me dijera que todo estaba bien. Isabel hizo una pausa, como si estuviera procesando lo que acababa de vivir. Luego continuó. Sentí que me decía que no tenía que cargar con esa culpa, que ella ya estaba en paz, y que yo debía aprender a estar en paz también. Fue como si me liberara de una carga invisible. Vi cómo esa tristeza y esa culpa que llevaba conmigo se desvanecían, como si el sol estuviera disipando la niebla. Lo que Isabel experimentó fue mucho más que una simple visualización. Fue una verdadera sanación, un encuentro con el amor incondicional de su madre, quien le dio la libertad para dejar ir el dolor que había estado guardando durante años. Las señales, en este caso, no fueron solo una respuesta de orientación,
sino una forma de contacto directo con el alma de su madre, un mensaje claro de que ella ya no necesitaba cargar con ese dolor. A partir de esta experiencia, me di cuenta de algo muy importante: cuando las personas se abren a recibir señales, no solo están buscando respuestas, sino también la posibilidad de sanar heridas emocionales que a menudo ni siquiera sabían que estaban ahí. El acto de pedir una señal no solo nos conecta con nuestra intuición, sino que también abre puertas para liberar las emociones reprimidas, los traumas no sanados. Durante las siguientes semanas, comencé a enfocarme en una práctica específica dentro de mis encuentros, *el perdón*. Pedí a todos los participantes que pensaran en una herida, en una relación o situación de su vida que aún los estuviera afectando. Les expliqué que a veces el perdón no se trata de olvidar lo sucedido, sino de liberar el peso emocional que llevamos debido a la ira, la tristeza o el resentimiento. Les pedí que en su meditación, se permitieran visualizar una situación de perdón, no solo hacia los demás, sino hacia sí mismos. En varias ocasiones, las señales comenzaron a llegar de formas inesperadas. Algunos participantes comenzaron a soñar con las personas que los habían lastimado, y otros sentían una presencia cálida y reconfortante en sus meditaciones. Lo más asombroso fue que en cada uno de esos momentos, las personas experimentaron una profunda liberación emocional. Ya no sentían la carga de la culpa o el resentimiento, sentían que habían dado un paso hacia la sanación real. Algo que no había anticipado fue el impacto colectivo de estas experiencias. Al compartir y escuchar las historias de los demás, los participantes se dieron cuenta de que no estaban solos en sus luchas. Al contrario, todos, de alguna manera, estaban atravesando procesos similares de sanación, aunque en diferentes formas. El perdón y la liberación no solo eran personales, sino una experiencia colectiva, donde la energía de sanación fluía de una persona a otra, como si estuviéramos todos conectados a través de la misma red espiritual. El grupo comenzó a sentirse como una comunidad de almas que, a través de la apertura y el compartir, se ayudaban mutuamente a sanar. Las señales, que antes parecían ser algo individual, comenzaron a tomar un significado mucho más grande, una forma de conexión y sanación a nivel colectivo. A lo largo de este proceso comprendí algo muy importante. Aunque las señales espirituales tienen el poder de guiarnos, el verdadero trabajo de sanación comienza dentro de nosotros. Las señales son un reflejo de nuestro propio estado emocional y espiritual, nos muestran lo que necesitamos ver, lo que debemos sanar, lo que debemos liberar. La verdadera enseñanza aquí no es solo aprender a recibir señales, sino también aprender a interpretar las emociones que surgen de esas señales y a tomar acción desde un lugar de amor y compasión. Cada vez que guiaba a alguien a sanar, me estaba sanando a mí mismo también. Cada conversación, cada meditación, cada historia compartida, me recordaba que el proceso de sanación nunca termina, que siempre estamos en un viaje de crecimiento y transformación. La sanación nunca es un destino final, sino un proceso continuo. Las señales siguen llegando, las lecciones siguen apareciendo, y las oportunidades para sanar siempre están presentes. Cada vez que comparto lo que he aprendido, cada vez que ayudo a alguien a descubrir su propio camino hacia la paz interior, siento que mi propio proceso de sanación se profundiza aún más. Las señales espirituales no solo nos guían hacia el futuro, sino que también nos permiten sanar el pasado, liberarnos de las cargas emocionales que nos retienen y permitir que nuestras almas florezcan. El verdadero poder de las señales es su capacidad para conectarnos con lo divino, con el amor incondicional, y con la sanación que todos necesitamos, independientemente de los traumas que hayamos vivido. A medida que las semanas pasaban, Marta se sumergió más y más en su nuevo propósito. El arte, que siempre había sido una pasión latente, comenzó a convertirse en la herramienta que no solo la conectaba consigo misma, sino también con los demás. Empezó a compartir sus experiencias a través de talleres, creando un espacio en el que otras personas podían descubrir su propia luz interior y sanar a través de la expresión artística. Verla florecer fue un recordatorio poderoso de que a veces, el propósito no se trata de buscar fuera de nosotros lo que necesitamos, sino de reconocer lo que ya está presente, esperando a ser liberado. El impacto de este proceso no solo transformó la vida de Marta, sino que también empezó a tocar la de todos los que la rodeaban. A través de las señales espirituales, Marta encontró la fuerza para tomar decisiones alineadas con su ser más profundo. La incertidumbre que antes la paralizaba se disipó, porque comenzó a escuchar con confianza las señales de su alma. Cada paso que daba se sentía más firme, más claro, y eso inspiraba a otros a hacer lo mismo. Al final, lo que Marta descubrió, y lo que yo también llegué a entender a lo largo de mi camino,
es que las señales espirituales no son solo guías que nos conducen por un sendero. Son también recordatorios de que el propósito de nuestra vida no está en un futuro lejano, sino en el presente, en las pequeñas decisiones que tomamos día a día. Las señales nos muestran que si estamos dispuestos a escucharlas, siempre estaremos en el camino correcto, incluso cuando el futuro parezca incierto. El propósito no es algo que debemos perseguir como una meta distante, es algo que se revela a través de la acción y la confianza en las señales que la vida nos presenta. No importa cuán perdido o inseguro nos sintamos en momentos determinados, siempre habrá una guía, una señal, que nos recordará que estamos siendo guiados hacia lo que realmente necesitamos. Todo está conectado. Llegué a comprender que el proceso de encontrar nuestro propósito es un viaje que nunca termina. Cada señal, cada pequeño paso, es una invitación a descubrir algo más profundo dentro de nosotros mismos. Al igual que Marta, cada uno de nosotros tiene un camino único que seguir, y las señales espirituales son las aliadas que nos acompañan, ayudándonos a desvelar las verdades más profundas de nuestro ser. Este viaje de sanación, de descubrimiento y de revelación del propósito, no es solo para algunos afortunados, sino para todos. Cada uno de nosotros tiene el poder de escuchar, de conectar, y de permitir que las señales espirituales nos guíen hacia el propósito que está destinado para nosotros. El camino continúa. Las señales siguen llegando y con cada una de ellas, nos acercamos más a la versión más auténtica de nosotros mismos. El propósito nunca está perdido. Está en nosotros esperando ser encontrado, escuchado, y vivido con el corazón abierto. Así concluye esta parte del viaje. No importa cuánto tiempo pase ni cuántas dudas tengamos, siempre podemos recordar que el propósito no es algo que debemos encontrar, sino algo que se revela cuando confiamos y escuchamos la sabiduría que nos rodea. Las señales están ahí en cada paso, guiándonos hacia lo que está destinado para nosotros. Y siempre que lo necesitemos, podemos confiar en que el universo nos susurrará nuevamente. Y así llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que las señales espirituales y la conexión con nuestro propósito les hayan resonado tanto como a mí. Si este vídeo les ha inspirado, no olviden dejarme su comentario aquí abajo, me encanta leer todas sus experiencias y saber cómo les está ayudando este contenido en su propio viaje. Y si aún no están suscritos, no esperen más. Únanse a esta comunidad llena de luz y crecimiento. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, porque cada semana traigo algo nuevo para ayudarlos a seguir descubriendo las señales y el propósito en su vida. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio, y por seguir explorando juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.